Hola Javiera, buen día. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están? Olis, Oli, salúdenme por el chat, por donde sea. Como le estaba diciendo, ahí está Lucas. Como le estaba diciendo, ya les tengo la nota, lo que no le he hecho el reporte a su correo. Y ahora, en este instante, le voy a hacer les voy a mandar desde el formulario la publicación de su puntaje, que no es lo mismo que la nota, ¿ya? Entonces, atentos, atentos. Atento a lo que les voy a decir. Las notas las tengo yo aquí, en mi cuadernito, porque ese puntaje lo tengo que pasar a nota, ¿ya? Así que después les doy la nota final. Yo lo que sí tengo que enviarles sí o sí a su correo es el reporte de la parte de conocimientos que nota tuvo, la que equivale a un 34%, la metacognición que nota tuvo, 33%, y la autoevaluación que nota tuvo, 33%. Por lo tanto, sí o sí tengo que hacerle ese reporte. Yo lo que les puedo decir ahora es la nota única, la nota que va a EduFácil, ¿ya? Pero el desglose de esa nota se los voy a enviar a sus correitos y ahora yo les voy a, y como se las tengo que enviar, yo creo que hoy día se los voy a enviar en la tardecita, eh, les voy a enviar ahora lo que el formulario de Google hace. Cuando uno hace la prueba, ¿se acuerdan que, no, ustedes no. Uno puede publicar el puntaje, pero no me indica la nota, solo me dice, tuve 20 puntos de 30, supongamos. Les va a indicar el puntaje que obtuvo, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es enviarle sus puntos a los correos, porque esto lo hace automáticamente el formulario de Google, así que no es nada del otro mundo. No quería hacerlo, no quería enviarlos todavía hasta que no tuviera lista la nota, por eso que no se los había enviado antes, ¿ya? Entonces ahí por lo menos cada uno va a tener claridad en sus puntuaciones. Ahora, ojo, porque en la parte, son dos, ¿cierto? Le van a llegar dos reportes. La autoevaluación está separada. Y la otra, la que dice evaluación, dentro de la evaluación, recuerden que está separada en dos partes también. Una es la parte de conocimientos y la otra es la parte de la metacognición. Sin embargo, cuando usted reciba su reporte, le va a decir el puntaje total, va a sumar la parte de conocimientos con la parte de metacognición. Pero si ustedes ingresan directamente a la evaluación, ahí van a saber cuántas buenas tuvo en la parte de las alternativas y cuál fue su puntaje en la metacognición. Y en la metacognición, yo no hice una retroalimentación con ustedes de la prueba, ¿sí, chiquillos? Hice una retro con respecto a las preguntas y todo eso, ¿o no? ¿Qué me dice, porfis? ¿Qué me da esa información? Que no lo recuerdo, la verdad. Ando un poquito despertadita. ¿No? ¿La hice o no la hice? Nadie me contesta. ¿Están durmiendo todavía? Soy la única hablando. La única despierta en este grupo. ¿A quién no he saludado? A la Alondra la saludé, parece que no. Bastián, hola Alondra, hola Bastián, hola Javiera, hola Paola, sí, hola Javiera, parece que la saludé. Alim Veloso, hola, buen día. Cristóbal Hermanda, Javiera Toro, buen día, chiquillos, los que llegaron después. Le estaba comentando a los chicos, ¿están ahí? ¿Por qué no me contestan? Dame algo. Estoy hablando esto sola. Solamente quiero saber por qué no me contestan. Ya. Es Luca. Fue el último en saludarme. Buen día, profe. Hola, hola. Buen día, Lynn. Ya, le estaba comentando que les acabo de enviar el reporte que entrega el formulario de Google con respecto a sus puntuaciones de la evaluación. Lo que no significa que va la nota incluida, porque la nota la tengo que yo sacar aparte.
Eso se los voy a enviar en la tarde, porque tengo que, ya la tengo ingresado en una planilla y me falta solamente enviarle los correos de manera individual, ¿ya? Y de los que están acá, de los que están aquí, a ver, espérenme, quiero saber si alguien está pendiente, creo que no. Luca Orellana. Luca Orellana, la semana pasada igual le pregunté por él, no apareció. Ya. Ah, y lo otro que les pregunté es que si había hecho la retroalimentación de la prueba con ustedes. Creo que no la hice. Ya, primero les voy a decir sus notas. Y lo que les decía al principio, los que llegaron más tarde, que el desglose de las 3 notas, la parte de conocimiento, la parte de la metacognición y la autoevaluación, esas se las tengo que enviar yo, personalmente, a sus correos. Se lo voy a hacer hoy día en la tarde. Pero hoy día les voy a decir la nota que les dio y que va a estar en EduFácil. Creo que ya la subí a EduFácil. Empiezo. Así que escuchen bien para no repetir. Ah, y algunos tuvieron algunas décimas por su participación en entrega de tareitas a mi correo, ¿ya? Entonces, la Sofía Aguayo, por ejemplo, tiene un 6,8 en su evaluación final. Y como tenía décimas adicionales por entrega de sus tareas, le queda un 7 en EduFácil. La Paola Álvarez, un 5,3 se sacó y le da un 5,6 en EduFácil. También me entregó una tarea de 2, eran 2 tareas en esa ocasión, por lo tanto sumaban 6 décimas. Víctor Arevalo le dio un 6 y con las décimas le queda un 6,6. Fíjense lo que le subió. Alondra Bustos, un 6,4 y tiene 6 décimas y le queda un 7. Muy bien, felicitaciones. Alonso Candia tiene un 5,7. Ayelen Contreras tiene un 6 y le sube un 6,3 con su tareita. Jair Cortés, un 6,7. José Marcelo Cortés, tiene un 6,6. Eric da Silva, un 5. Dreyer, un 4,7. Espinosa, 5,2 y con sus tareas le da un 5,8. ¿Qué más viene aquí? Fuentes tiene un 6,5 y con sus décimas tiene un 6,8. Godoy tiene un 5,9 y con sus décimas tiene un 6,1. Lermanda tiene un 5,4. Catalina Mora tiene un 6,5 y con las décimas le sube un 7. Después nos saltamos hasta Retamales. Javiera, 6,8 y con sus décimas tiene un 7. Ríos tiene un 6,1 y con las décimas le da un 6,4. Salazar tiene un 5,4, Soto 5,2, Toro 4,3, Torres 4,1, Urrutia 4,3, Veloso Alín tiene un 6 y con las décimas le da un 6,6. Ese es el reporte. Yo en el correo les voy a indicar qué nota se sacó cada uno en el desglose, como les decía. ¿Ya? Y Lucas Godoy, ¿qué pasó con el Lucas? Me estaba respondiendo y ya no lo acabo de ver. Chiquillos, los que llegaron recién, buenos días, les di las notas. Si no la escucharon, después les va a llegar a su correo, así que no se preocupen. Lo que quería, antes de empezar con nuestra clase de hoy, les quería hacer una pequeña retroalimentación. Les voy a indicar, a ver cómo les indico. Voy a mostrarle algo. Evaluación. Les quería mostrar algo con respecto a... Ya, voy a compartir mi pantallita. Con respecto a la metacognición, más que nada. ¿Ya? Quería que a pesar de que ya les debe haber llegado ya su reporte con respecto al puntaje, necesito mostrarle una cosita. Espérenme. Ya, esta es la prueba. ¿Ya? Ya, obviamente que aquí en esta primera parte, en la primera sección, como está indicado aquí, tiene 19 puntos. Y ustedes cuando abran la prueba, porque el correo es decir, usted tiene 30 puntos de 39. ¿Cuántos son 39 puntos en total? Ya supongamos tiene 30 de 39. La idea es que al ingresar a la evaluación, usted va a darse cuenta en la primera sección, que es la parte de alternativas,
cuántos puntos obtuvo. Entonces va a decir 12 de 19, o 15 de 19, o 19 de 19, etcétera. Y ahí usted va a poder ver cuáles o cuántas malas tuvo en esta parte de las alternativas. La parte de alternativas es netamente cálculo, ¿ya? Es cálculo y tener conocimiento de lo que se le está preguntando, aplicar la fórmula de la desviación media, media aritmética, etcétera. ¿Ya? Eso por una parte. Y me interesa ir más a la parte de la metacognición, para que tengan cuidado la próxima prueba. Aquí también, ya, esta es la otra sección, donde también tiene 21 puntos, y usted cuando revise su evaluación le va a decir, obtuvo 18 puntos de los 21, o 3 puntos, no sé, lo que haya tenido. ¿Ya? Y acá, en cada una de sus respuestas, yo indiqué la puntuación, porque si se dan cuenta no es con alternativa, sino que tienen que completar. Ustedes debían completar cada una de sus respuestas, explicar con sus palabras, justificar de acuerdo a lo trabajado en clase y considerando esta información que entregaba el problema. Entonces, primero, entregaba una información con respecto a las calificaciones de Gladys y Manuel, y además, este cuadro resumen de las medidas de dispersión de cada uno. Entonces, las medidas de dispersión de Gladys estaban acá y las medidas de dispersión de Manuel estaban acá. No había que hacer cálculos, sino que había que analizar esta información que entregaba el problema. Ya era revisarlo, ver y después responder. Por lo tanto, ya supongamos que en este nos dice el punto, cuando me meto ahí, ya, este ya vale 3 puntos. Al tener 3 puntos, la idea es que usted respondiera con todo lo que corresponde y justificara de manera coherente su respuesta. O sea, las notas de qué estudiante presentan mayor dispersión. ¿Cómo yo puedo saber cuál de las notas presenta mayor o menor dispersión? ¿Dónde lo podía ver? En esta parte, en las calificaciones directamente, o en este cuadrito de acá. ¿Quién me puede responder esa pregunta? Niños. ¿Cómo puedo saber cuál de los dos compañeros tiene mayor dispersión en sus datos? Estoy hablando. Les estoy hablando, pequeños. ¿O estudiaron para la prueba y se les olvidó todo? ¿O se fueron a dormir ahora? ¿Cómo era la pregunta, profe? La primera pregunta me dice, ¿las notas de qué estudiante presentan mayor dispersión? Si yo tengo esos datos, ¿cómo puedo saber cuál de los dos tiene mayor dispersión? Con la segunda tabla, de abajo ahí se muestra. Con esta, ¿verdad? Ahí dice, aquí me hace un resumen de la medida de dispersión. Fíjese que me entrega el rango, la varianza, la desviación media, y me entrega otra información adicional que está al final, que dice CB, y que está dentro de este texto que está aquí. Si alguien no lo leyó durante la evaluación, es una información que entrega adicional, que corresponde al coeficiente de variación. Y dice, esto indica que al comparar los datos nos entrega la siguiente información. Una, mientras menor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más homogéneo. ¿Qué significa eso? Que son más parecidos entre sí. Y que mientras mayor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más heterogéneo. Por lo tanto, dentro de unas preguntas de las que estaban acá, justamente hacía la alusión de eso. Dice, ¿qué estudiante tiene calificaciones homogéneas? ¿Por qué? Y tenía que ver justamente con lo que estaba aquí. Había que leer nomás y ver los datos que aparecían y, ¿cuándo es homogénea? Cuando el coeficiente de variación, es decir, el datito que está ahí abajo, era menor. Entonces, más homogéneo, ¿cuál es? El de Gladys, porque es menor que el de Manuel. Y así tenían que ir respondiendo, comparar los datos que estaban en esta tabla y bueno, después aparecían otras como por ejemplo
¿Qué decisión tomará? Eso también tiene que ver con el análisis de nuestros datos, que lo vimos en clase, comparándolo con el entrenador de la nadadora, por ejemplo, similar. Si pusieron atención a esas clases, entendían a qué se refería. Después dice, ¿por qué es importante no solo utilizar el promedio al comparar los datos? Si nos damos cuenta acá, no nos entrega el promedio. Pero si yo sacara el promedio de notas de Gladys y sacara el promedio de notas de Manuel, nos daríamos cuenta que son iguales. Por lo tanto, al comparar los promedios, no me arroja ninguna... No puedo tomar una determinación en cuanto a qué estudiante elegir en este caso o cómo puedo comparar los datos en cuanto a su dispersión. ¿Cuáles son más dispersos o no? El promedio no me entrega esa información. Necesito datos adicionales con otras medidas, ¿ya? Por lo tanto, en cada una de estas respuestas, donde dice por qué, justifica, etcétera, etcétera, explique claramente, la idea es que ustedes explicaran con sus propias palabras, ¿ya? Hay algunos que me trampearon ahí y buscaron información por otro lado. Así que ojo con eso porque no tienen el puntaje completo. La idea es que ustedes con sus propias palabras hubieran respondido esto. A algunos les costó explicarlo, pero traté de traducir su lenguaje. Le puse, en algunos casos le puse, debe estar un poquito más coherente o debe estar un poco mejor redactado. Sin embargo, entendí lo que quiso decir. Pero necesito que vayan acostumbrándose a explicar, ¿cierto? Con sus palabras, pero aún así que lo entienda el otro. Recordar que en la metacognición la idea es que si yo leo esta respuesta, me quede claro para qué sirve esto, con sus palabras. Que no sean tan escuetas sus palabras, tan así, porque sí, o porque me sirve por esto. No sean tan justos en su respuesta, tienen que explicar un poquito más porque el que lee debe entenderlo. No tiene que tratar de adivinar lo que usted quiere decir. Yo tengo la base en conocimiento, pero se necesita que cuando ustedes expliquen, cualquier persona que lo lea también lo pueda entender. A pesar de que no haya estudiado la materia, igual pueda entender esa respuesta. ¿Ya? Esa es la idea en la metacognición cuando se les pide usar sus propias palabras, explicar, justificar, es usar sus palabras, pero que el otro que está al otro lado leyendo sí lo pueda entender. Y por último les pregunté de los contenidos, ¿en cuál me siento más débil o en cuál me siento más preparado? Aquí cada uno, esta es una respuesta personal, ¿ya? Tenía un puntaje, pero en realidad el que puso nada no tiene puntaje, tiene un puntaje mínimo. Pero todos tuvieron su puntaje si me respondieron esa pregunta. Es muy personal, por lo tanto, tenía que identificar en qué se sienten débil y expresarlo de la manera con lo que estaban sintiendo en ese instante. Entonces, si no contestan eso, el único que está perdiendo ahí es usted. ¿Ya? Eso, chiquillos. Quería darle vuelta a la parte de metacognición. ¿Ya? Eso. Vamos a cerrar aquí ahora. ¿Preguntas? ¿Algo con respecto a la prueba? Profe, ¿la 1 cuál era? Que me sale que la tengo mal. No sé. ¿Una alternativa? ¿De las Sí, alternativas? la primera. Oh, no me acuerdo la respuesta. Pero aquí tengo que tener la respuesta correcta. Ah, 3. era 3. La 3. Esta, la unidad de medida se refiere a si era cuadrado o no cuadrado. Era la segunda opción, es decir, metros cuadrados. Como estaba en metros aquí, la varianza se mide en elevado a 2 al cuadrado. Cualquier otra inquietud, me escriben, me hablan por interno, por WhatsApp, por donde quieran y me hacen la consulta. ¿Ya? No hay problema. Y nos vamos a ir hoy día al plan de trabajo. Necesito alguien de este grupo que me vaya, si alguien levanta, no, la mano a veces sí la escucho porque me hace un ruidito, ¿eh?
Lo que no me doy cuenta es cuando alguien escribe aquí en el chat. Que necesito que alguien de ustedes me avise si alguien escribe en el chat mientras esté explicando alguna clase, ¿ya? Y levanta la manito si quiere hablar y me avisa. Entonces, nuestro plan de trabajo de hoy, semana número 12, día miércoles 26 de mayo, 26 de mayo, queda poquito para el término de mes. Hoy día vamos a trabajar, a analizar las actividades 1, 2 y 3. La 1 parece que ya la hicimos, no sé por qué la puse de nuevo, perdón. Pero en todo caso vamos a trabajar con las páginas 20 y 21 del texto del estudiante, a responder preguntas que tienen relación con la probabilidad condicionada. La semana pasada ya empezamos a trabajar con el concepto propiamente tal y analizamos la actividad número 1. Nos quedó pendiente la 2, la 3 y me gustaría llegar hasta la 4. Lo ideal es que la 4 la hicieran ustedes solitos dentro de la misma clase, si es que alcanzamos a verlo, y si no lo alcanzan a hacer, no lo puse como tarea para la casa, lo ideal sería que lo hicieran, ¿ya? Y tenemos una evaluación. Esta evaluación va a ser cortita, porque si se dan cuenta, no hemos trabajado mucho con las probabilidades, o sea, no hemos hecho actividades con probabilidad condicional. Por lo tanto, voy a considerar lo trabajado en la clase anterior y esta. Solamente me voy a basar en eso. Y va a ser muy cortito. Por lo tanto, necesito que pongan mucha atención a la clase de hoy, porque el día 3 de junio tendríamos una evaluación. Y esta evaluación va a estar va a estar las tres cosas en la misma. Ya no las voy a separar. Voy a hacer todo, meta, auto y contenidos en uno solo. Por lo tanto, la parte de contenido no va a ser tan extenso porque la idea es que alcancemos en una hora responder los 3 ítems. ¿Ya? Así que a diferencia de las medidas de dispersión, va a ser más cortita porque sí, porque hemos trabajado poquitos días con esto. Entonces, vamos a tomar, sí, lo que sí les voy a considerar es cálculo de probabilidades. ¿Se acuerdan que hicimos un Kahoot? Tener claridad también con eso. ¿Ven? Esto lo vimos la semana pasada. Recordar qué cosa. Nuestro objetivo es comprender el concepto de probabilidad condicionada y aplicarla en la toma de decisiones. Como les dije la semana pasada, o si no se los dije, se los digo ahora, nuestra lección y nuestro objetivo son claridad para responder nuestras metacogniciones. ¿Qué tan importante es calcular la probabilidad condicionada? ¿Para qué lo hago? En el fondo lo estamos haciendo para tomar una decisión determinada frente a un problema, ¿ya? No es solamente aplicar una fórmula y calcularla, sino que frente a situaciones en particular que yo pueda tomar una decisión con conocimiento de causa. Ese es nuestro objetivo de hoy. Esto, por ejemplo, ¿qué entendemos por un experimento aleatorio? Todo esto que vimos la semana pasada y lo que veamos hoy es lo que va a entrar en esta evaluación. Y revisamos la actividad número 1, terminamos la actividad número 1 y quedamos en la actividad número 2, ¿ya? Finalmente llegamos a una solución cuando dice cuál es el problema, cuál es la respuesta a nuestro problema, nos dio una fracción. Eso lo deberían tener cada uno en su cuaderno, porque yo les pedí que lo anotaran, incluso lo anoté en mi pizarrita. Así que espero que lo tengan. A todo esto, bueno, no sé si les servirá. Si alguien necesita este PowerPoint, que es lo mismo que está en el texto, solamente que de pronto me desgloso un poquito, yo creo que no es necesario. Ya, vamos a nuestra segunda actividad. Dentro de la misma página del texto está la actividad número 2. Aquí necesito que cada uno, por favor, vaya registrando su cuaderno y anotando lo que necesitamos saber de esta actividad número 2. No todavía. Así que les voy a dar el tiempo para que tengan su cuaderno a mano, su lápiz a mano y lo que necesite. Atención. Y podría ser incluso su calculadora.
¿ya? Porque si vamos a hacer algún cálculo necesito que lo tengan ahí. Partimos. Actividad número 2, página 20 y 21, porque termina en la página 21 esta actividad. Dice, se extraen al azar 2 cartas de una baraja española. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes? En la página del texto no aparece cuál es la baraja española. Yo busqué una imagen por ahí para tener claridad de cuál es esta baraja y por qué. Porque necesitamos saber cuántas cartas tiene esta baraja. Y como me pide cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes, necesito saber cuántos reyes tiene esta baraja. No sé, no se ve muy grande la imagen, pero la baraja española es la que tiene copas, oro, bastos, espadas. No sé si cuando se juega, ¿qué se juega? ¿A la escoba? ¿Han jugado a la escoba en su casa con la familia? Esa es la baraja española, ¿ya? Por lo tanto, si nos damos cuenta, por cada uno de sus pintas, por decirlo así, oro, bastos, espada y copa, son 10 cartas las que tiene. 2, 4, 6, 8, 10. Por lo tanto, en total, la baraja, como son 4 pintas diferentes, en total son 40 cartas. ¿Ya? Y para tener claridad con respecto al análisis de este problema, el texto arroja un análisis considerando 2 situaciones. ¿Ya? Primero, ¿cuántos reyes hay? ¿Cuántos reyes tiene esta baraja? Por cada una de las pintas tiene un rey, por lo tanto tiene 4 reyes. ¿Ya? Si yo tengo la baraja así revuelta y me dice sacar al azar 2 cartas, saco una, después saco la otra, ¿cuál sería la probabilidad de obtener 2 reyes? Esa es la pregunta de hoy. Entonces, el texto, en esta situación, nos presenta 2 posibles casos. Caso 1, que yo saque estas 2 cartas con reposición. Que yo saque con reposición, es decir, tengo la baraja, pucha, no tengo ninguna muestra, no tengo cartas en mi casa. Tengo la baraja, saco la carta, veo qué es lo que es y la vuelvo a ingresar a mi baraja. Entonces, en este caso, ¿cómo voy a calcular la probabilidad? Voy a explicar aquí. Ya. Si yo saco un rey, como en total tenemos 4 reyes, ¿verdad? El primer rey que yo saque, tengo 4 opciones de sacar un rey. Por lo tanto, la probabilidad de sacar el primer rey es 4 de 40. ¿Está claro ese primer dato, chiquillos? Necesito, por favor, que me vayamos paso a paso y no se queden estancados. Entonces, en este primer, donde tengo yo mi flechita, la probabilidad de sacar el primer rey, esto donde yo estoy marcando en este instante, 4 de 40. ¿Por qué 4 de 40? Porque yo en mi baraja cuento con 4 reyes. Por lo tanto, si yo voy a sacar una carta, tengo que ver los casos favorables. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Casos favorables partidos por casos totales. Mis casos favorables son 4 porque yo tengo 4 reyes. Un rey de oro, uno de espada, uno de copa, etc. Tengo 4 opciones de sacar a un rey. De un total de ¿cuántas cartas? De 40 cartas. Pero pasa que yo saqué la carta y la volví a ingresar a mi baraja. Por lo tanto, en este esquema, como diagrama de árbol que está aquí, mi segundo rey, el que está acá arriba, mi segundo rey, el segundo rey, la probabilidad de sacar un segundo rey, nuevamente es 4 partido de 40. ¿Por qué? Porque sigo manteniendo la misma cantidad de cartas. Al devolverla, yo mantengo las 40 cartas y sigo manteniendo la misma posibilidad de sacar 4 reyes. Ya tengo 4 reyes aún posibles que puedo sacar. Entonces, ese es el análisis que se hace con reposición. Y mi segundo caso es cuando no hago la reposición. Es decir, saco la carta y la dejo afuera. Entonces, en esa situación, el primer rey me pasa lo mismo que en el caso 1, con reposición, porque tengo las 40 cartas. Por lo tanto, la probabilidad de obtener rey
también es 4 de 40, porque están con los 4. ¿Cuál sería la posibilidad o la probabilidad de sacar un segundo rey? Como ya saqué uno, se supone que en la probabilidad de sacar un rey es 4 de 40, supongamos que me salió el rey, dejo afuera la carta. Voy a sacar mi segunda carta. Ya no tengo 40, sino que tengo 39 cartas o naipes. Y como ya saqué un rey, ya no tengo 4 reyes posibles por sacar. Dentro de la baraja ahora tengo solamente 3 posibilidades de sacar un rey. Por lo tanto, al sacar mi segunda carta, la probabilidad de que salga rey es 3 de 39. Esas son las dos situaciones. Frente a esas dos situaciones, vienen las siguientes preguntas que aparecen en el texto. Necesito primero que me consulten si algo no entendieron de todo lo que dije. ¿Quedó clara la explicación o quedó muy enredado? ¿Quién me puede, por favor, decir alguna duda? O si quedó todo claro, decirme, no, se entendió bien, porfis. ¿Me pueden decir? Se entendió bien. ¿Se entendió? Y el resto, a los que les cuesta un poquito más matemática. Ya, con este análisis, nosotros vamos ahora a responder las preguntas que vienen a continuación. ¿Ya? A era observar el diagrama y analizar, ¿cierto?, los dos casos que se nos presentan. Vamos a las preguntas. No, todavía no vamos a las preguntas. Dentro de este análisis, hicimos el análisis, ¿qué cosas deben ustedes considerar? Y este concepto necesito que sí lo anoten en su cuaderno. Se los voy a pedir que lo anoten en un ratito más, eso sí, no todavía. Tengo dos conceptos de cuando yo tengo sucesos que son independientes entre sí y en otros casos cuando son dependientes entre sí. Entonces, independiente es que uno no condiciona al otro. Un resultado no está condicionando al otro. Esos son independientes, ¿ya? Y la otra es que si son dependientes, un resultado va a depender del otro, está condicionado por otro. Es decir, si me devuelvo, ¿cuál de estos casos sería independiente y cuál sería dependiente? ¿Con reposición o sin reposición? Cuando yo hago con reposición, ¿este resultado es dependiente del otro o es independiente uno del otro? En el caso 1, por ejemplo. ¿Quién me puede decir? Repito, cuando hablo de independiente es que un resultado no depende de otro. Por ejemplo, si yo saco el segundo rey en el caso 1, ¿está dependiendo del primer rey? ¿De la primera carta que yo saqué? ¿La segunda carta depende de la primera como resultado? ¿Sí o no? No. No, son independientes. Al reponerlo, ¿cierto? Al hacer la reposición, no cambia nuestro espacio muestral. Por lo tanto, sigue manteniéndose el mismo espacio muestral, sigue manteniéndose los mismos casos favorables. Sin embargo, en el segundo caso, ¿qué sucede? Al sacar la segunda carta, este resultado depende de la primera carta que obtuve. Al sacar la segunda carta, Sí. ¿mi probabilidad de sacar rey dependía de la primera que yo obtuve? Sí, sí depende. Porque si yo saqué en la primera carta un rey, al sacar la otra carta, como no estoy reponiendo mi carta mi naipe a la baraja, y yo ya saqué un rey, ya no tengo 4 reyes para sacar en la segunda carta, pues voy a tener 3. Es decir, está condicionando un resultado. Si yo ya saqué un rey en mi primera carta que saqué del naipe, mi segunda carta va a estar condicionada a lo que yo obtuve en la primera, sí o sí. Ya a eso se refiere con independencia o dependencia, cuando un caso, una situación depende del otro. Entonces, eso que está aquí está en el texto,
del libro, está en el libro, así que después les voy a pedir que lo copien. Y acá aparece una forma de calcularlo, pero no es necesario que lo aprendamos como una forma. Lo importante, chiquillos, acá es que yo entienda la relación de independencia o de dependencia en las situaciones que veamos, ¿ya? Cuando en un caso sí se condiciona y cuando no. Y cuando yo voy a calcular esa probabilidad, lo único que tienen que tener claro es que yo debo multiplicar ambas probabilidades. Si yo quiero calcular, por ejemplo, en este caso de acá, me devuelvo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad, responder esta pregunta, cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes, si es con reposición voy a obtener un resultado, y si es sin reposición voy a obtener otro resultado. ¿Y cómo se calcula en este caso? Yo primero voy a hacer el análisis de mi primera carta. Si sale rey la primera carta, 4 de 40, si sale rey la segunda carta, 4 de 40, y ambos resultados se deben multiplicar. Eso dice mi recuadro amarillo. Lo mismo acá. Si yo quiero calcular lo mismo, la probabilidad de obtener 2 reyes, pero sin reposición, voy a multiplicar las probabilidades que obtuve en la primera carta y en la segunda carta. Ambos resultados se deben multiplicar para calcular esa probabilidad. Pero como son casos dependientes e independientes, voy a obtener 2 resultados distintos. Difícil. Entonces, la probabilidad que pasen las 2 cosas al mismo tiempo, es decir, aquí este símbolo chiquillos que ven acá, ese de como la U al revés, que se llama intersección, en probabilidades significa la probabilidad que ocurra A y B al mismo tiempo. En este caso, que mi primera carta sea rey y la segunda carta también sea rey. Que ocurran las 2 cosas simultáneamente, yo debo multiplicar estas probabilidades. Se multiplican ambas. ¿Ya? Acá lo mismo. La única diferencia entre uno y otro es que uno es dependiente y el otro es independiente, pero en el fondo ambas se deben multiplicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A responder las preguntas que aparecen en el texto. Esto sí lo deben anotar como notita. ¿Ya? Dice, en caso, bueno, ya lo respondí, ya hicimos este análisis, ahora necesito que ustedes lo anoten en su cuaderno. Dice, ¿en qué caso obtener rey en la primera extracción condiciona el resultado de obtener rey en la segunda extracción? ¿Y el cual no lo condiciona? Necesito que ustedes lo anoten en su cuadernito. ¿En qué caso condiciona el resultado y en cuál no lo condiciona? Ya lo respondí, lo respondimos juntos, alguien incluso me dio la respuesta, ahora necesito que ustedes lo anoten en su cuaderno. Estamos analizando la actividad número 2. La A era observar el diagrama que está ahí, lo volví a colocar yo para que ustedes tuvieran claridad de lo que estamos analizando. Esto ya lo analizamos, ya lo revisamos. Y vamos a responder la letra B. ¿En qué caso condiciona el resultado? Sin reposición. El sin reposición. Muy bien. Por lo tanto, reposición. Por lo tanto, el que no condiciona sería el otro, obvio. El resultado con reposición. Con reposición no lo condiciona porque sigue manteniendo la misma posibilidad. Fíjense aquí. Saqué mi primera carta y me salió un rey, es 4 de 40. Saco mi segundo, como devolví la carta, todavía tengo 40 cartas y tengo 4 reyes, por lo tanto mantengo la misma probabilidad anterior. No cambia mi probabilidad con la segunda carta. Con reposición, sí cambia. Va. Sin reposición, sí cambia. ¿Por qué? Porque yo retiré la carta, la dejé afuera, ya no tengo 40, tengo 39. Por lo tanto, ahí ya inmediatamente hace un cambio. Muy bien. Eso tiene que anotarlo usted en su cuaderno. Letra C. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes de la baraja española al extraer 2 cartas sin reposición
al extraerlas con reposición, calcula. Necesito que lo hagan. Se lo acabo de indicar con mi cuadro amarillo. Dijimos que había que multiplicar las probabilidades. Les voy a dar un tiempo de 3 minutitos para hacer ese cálculo. Yo les voy a ayudar solamente en ordenar sus datos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes? Con reposición, sin reposición la primera pregunta, sin reposición. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener 2 reyes? Yo lo voy a anotar aquí con palabras para que ustedes lo entiendan. Con reposición. ¿Cómo deben hacer este cálculo, chiquillos? Ustedes en su cuaderno, que algunos a lo mejor ya lo tienen clarito, otros no tanto, entonces por eso lo voy a explicar. Entonces, lo primero que tengo que anotar es primero, para calcular esta probabilidad, yo debo multiplicar la probabilidad de obtener el primer rey y la voy a multiplicar por la probabilidad de obtener el segundo rey. Segunda carta rey, en realidad. Debo multiplicar ambas probabilidades. Entonces, de acuerdo al diagrama que está aquí en la presentación, sin reposición sería este caso. ¿Cuál es la probabilidad de obtener en la primera carta que yo saqué? ¿Cuál es la probabilidad de que salga rey? Sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que mi primera carta sí salga rey? ¿Cuál sería esa respuesta? 4 partido en 40, ¿no? 4 partido en 40. Voy a borrar aquí. Me está interrumpiendo. Voy a seguir anotando acá. De obtener en mi primera carta un rey sería 4 partido en 40. Y esto yo lo voy a multiplicar cuando saque la segunda carta. Si yo saco mi segunda carta y tengo rey nuevamente, ¿cuál es la probabilidad de que salga rey en la segunda carta que saqué? Según este esquema, estamos sin reposición, recuerden, estamos en sin reposición. Por lo tanto, el análisis lo tengo que ver en este esquema. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una segunda carta sin reponerla obtenga rey? ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga rey? Niños, bellos. ¿Alguien escribió por el chat? Vayan diciéndome, ayúdenme. ¿Cómo era la pregunta, profe? Disculpe. Ya. La pregunta es, la primera que usted respondió es, ¿cuál es la probabilidad de que si yo saco la primera carta y salió rey, la probabilidad de que salga rey era 4 de 40, ¿verdad? No repongo la carta y saco la segunda carta. ¿Cuál es la probabilidad de que esta segunda carta también sea rey? Sin reponerla. Ya saqué una carta. ¿Cuántas cartas me quedan? Todavía tengo 40. En el chat le hablaron, profe. ¿Quién me habló? ¿Quién me lo puede leer, por favor? José, Marcelo, léamelo usted, por fin. Bueno, el Lucas Godoy y la Gretel Dreyer le pusieron 3 de 39. Muy bien, excelente. Gracias, Marcelo. Entonces, como es sin reposición, yo no devolví la carta a la baraja. Entonces, ya no tengo 40 cartas, ahora tengo 39. Ya le saqué una. Y si en la primera me salió un rey, ya no tengo 4 reyes en esta baraja, me quedaron 3 nomás. Por lo tanto, la probabilidad es 3 de 39. ¿Y qué hago ahora? Ustedes lo van a hacer en su cuaderno. Deben multiplicar estas dos probabilidades. Sugerencia, no lo pasen a decimal, multipliquen, traten de simplificar antes de multiplicar. Por ejemplo, pueden simplificar esta fracción y luego multiplicar hacia el lado. Recuerden que la multiplicación de fracciones es el numerador con el numerador, denominador con denominador. Si multiplican directamente, les va a quedar números grandes. Simplifiquen antes de multiplicar. Esa siempre es la sugerencia. ¿Ya? Esa es la probabilidad, el resultado que obtengan de este producto es la probabilidad de obtener 2 reyes
sin reposición, sin reponer las cartas. ¿Ya? Eso lo van a sacar ustedes. Les voy a dar el tiempo en un ratito más. Y además van a sacar la probabilidad de obtener 2 reyes, analizando tal cual como lo hice ahora, pero con reposición. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de al sacar la primera carta, salga rey, devuelvo la carta, saco nuevamente otra carta y cuál es la probabilidad de obtener rey nuevamente? Y se multiplican estas probabilidades. Entonces, a partir de ahora, yo les voy a dar 5 minutos. Miren que soy buena. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan hacer este cálculo. ¿Dónde está lo que quería hacer? Mi temporizador. Ya, a partir de ahora ya necesito que ustedes resuelvan. Vamos a ver qué dice esto. ¿Tiene alguna musiquita de fondo? Parece que no. Ya, esta. Ya no importa que sea. Uy, ¿dónde estaba lo que estaba haciendo? Mi presentación. Estoy hablando sola. En su cuaderno responden lo que acabo de pedirles. ¿Se alcanza a ver bien mi pizarrita? Sí. Sí, profe. Ya, muy bien. Una vez que terminen, no, esto acá a mí me van a muy derecho, ya. Una vez que terminen, después de los 5 minutos, levantarán la mano aquellos que ya están listos. ¿Okay? Yair ya está listo. Por Dios. Todavía no coloque ninguna respuesta en el chat. Como les dije, traten de simplificar la respuesta antes de multiplicar, porque la respuesta siempre tiene que estar simplificada. Eso es importante. ¿Qué hora es? Uy, nos quedan 10 minutitos. Ya. Vamos a alcanzar a ver la pregunta, la actividad 4, así que va a quedar de tarea. Levanten la manito si ya están terminando. Aquellos que ya lo hicieron, por favor. Anoten en el chat su respuesta. Pongan ahí sin reposición, así como lo puse yo. R podría ser, para que no anoten la palabra. ¿Y cuál sería su respuesta final? Y CR, ¿cuál sería su respuesta final? Anótenla en el chat. Aquellos que ya terminaron. Simplificada. En el libro
y aquí lo puse yo también en la presentación, lo que está acá abajo, chiquillos, miren aquí la pantalla, dice, estas preguntas que están en el texto, con este simbolito, son preguntas metacognitivas, para que las analicen y traten de responderlas, siempre. Y se las dejo ahí planteada para que ustedes la analicen y la piensen. Dice, considera las extracciones sin reposición y con reposición. ¿En qué caso los sucesos son siempre dependientes y en cuál son siempre independientes? Lo respondimos dentro de la clase de hoy. De hecho, lo pusimos dentro de esta primera pregunta que está aquí, ¿ya? Pero esta pregunta en la B está referida al problema, de sacar raíz. En cambio, aquí la pregunta es como general. Dice, ¿en qué casos? Y siempre debe estar relacionado con la reposición o sin reposición, independientes si son cartas. Puede ser otras situaciones, por ejemplo, sacar una bolita de una caja, la puedo reponer o no reponer. Entonces, cuando hay esta pregunta de hacerlo con reposición y sin reposición, ustedes tienen que responderla. Por ejemplo, ¿son siempre dependientes cuando? En esta o en la otra, con reposición o sin reposición. Está relacionado inmediatamente con eso. Esa pregunta es metacognitiva. Les pido que la respondan con sus palabritas lindas que tienen. Traten de expresar lo mejor que puedan su respuesta porque, como les estoy diciendo, es metacognitiva. Vamos a ver las respuestas que nos dan. Profe, Dígame. ¿cómo se le decía como a los casos totales? ¿Totales? ¿Mm? El espacio muestral. Ah, ya, ese era. Jiji, gracias. Totales es como nuestro espacio muestral. Y entonces, Yair nos puso con reposición 1 partido en 100, sin reposición 1 partido en 130. ¿Qué dice el resto? De Marcelo, ¿qué resultado le dio a usted? ¿Obtuvo el mismo resultado? Víctor, ¿qué resultado le dio? Me dio lo mismo que al Jair. Ya. ¿Y al José? A mí también, por eso no la anoté. Perfecto. Ah, usted está respondiendo la pregunta ahora, ¿cierto? Así es. Muy bien. Mire, fíjense a los demás compañeros la respuesta aquí que nos arroja José, que ocupa sus palabras para explicarlo, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que considerar cada vez que tengan que responder una pregunta metacognitiva, a pesar de que esté asociado a un cálculo de probabilidades, pero no le están pidiendo un cálculo, sino que le están pidiendo un análisis, ¿ya? Y frente a ese análisis, después cuando uno tiene que resolver un problema, le sale más fácil, tengo que hacer esto otro. Muy bien, José, excelente su respuesta. Gracias, profe. Ya, nos quedan 5 minutos. El resto, ¿por qué no todavía lo está haciendo? ¿No le dio el resultado? ¿Qué le pasó? ¿Alguien todavía está con problemas en este cálculo? Ya, si miramos con reposición aquí en mi pizarra, debemos considerar que con reposición no altera cada una de las probabilidades, por lo tanto, al sacar el primero que sea rey, nos da 4 de 40, y el segundo rey, como yo repuse la carta, también tengo 4 reyes que siguen manteniendo las 40 cartas. Por lo tanto, estos son iguales, ¿ya? No cambia. En cambio, en este sí cambió, porque sí condicionaba la respuesta al hacerla sin reposición, ¿ya? Si ustedes simplificaron antes de, aquí debería haber simplificado por 4, por lo tanto le quedaba un 1 y aquí le quedaba un 10, ¿cierto? Un décimo. Y si simplificaba acá, lo simplificaba por 3. ¿Cuánto le daba como respuesta? 3 dividido en 3 y 39 dividido en 3, ¿cuánto le da? 3C. Y ahí multiplica para el lado. 1 por 1 le da 1 aquí arriba. 10 por 13
130. Y ahí está la respuesta que dio Yair sin reposición, 1 partido en 130. Si usted multiplicó 4 por 3 y 40 por 39 y después simplificó y llegó a este mismo resultado, bien, no hay problema. Pero si se dan cuenta es mucho más simple si lo hago antes. Y lo mismo acá. Lo mismo acá, la misma idea. Así que al resolverlo les da 1 partido en 100. Excelente, chicos. Los que respondieron. Los que no respondieron, bueno, lo ideal aquí en este caso es que vuelvan a revisar el ejercicio, vuelvan a desarrollarlo. Y nos queda una última, la tercera actividad, esta, que no es tan compleja. Pucha, no voy a alcanzar a analizarla como yo quería. Lo que voy a hacer, si lo alcanzo bien, voy a grabarles un videíto y se los voy a mandar al grupo o por correo. No, yo creo que al grupo. Tenemos una tabla, fíjense, estas se llaman tablas de contingencia, en lo que resume y organiza una información con respecto, en este caso, al sexo, ¿cierto? Si son masculino o femenino, y a qué tipo de personas se está encuestando, analizando los datos. Adolescente, adulto, senior, ¿cierto? Edad versus sexo. ¿Qué dice? En esta tabla muestra la cantidad de participantes en una carrera, en una corrida de cierta localidad, de acuerdo a estas categorías. O sea, adolescentes, por ejemplo, son 25 adolescentes masculinos, 15 adolescentes femeninos. Y ahí va sumando el total, ¿verdad? Y hacia abajo la misma idea. En cuanto a masculino, tenemos 25 adolescentes, 125 adultos y 75 senior. Y eso corresponde a un total de hombres, ¿cierto?, de 225. Me está resumiendo la información en una tabla. De acuerdo a eso, dice, si se elige a una persona al azar, y ahí el texto aparece en las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una corredora sabiendo que pertenece a la categoría senior? A ver si pueden verlo. Si no lo pueden ver, no importa. ¿Cómo yo puedo a partir de esta tabla decir o responder cuál es la probabilidad de que si yo elijo una al azar sea una corredora sabiendo que pertenece a la categoría senior? Sé algo desde ya que es senior. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo sé que es senior, sea una corredora, es decir, sea mujer en el fondo? ¿Cuál es la probabilidad? Miren la tablita. Denme respuestas antes de dar por terminada nuestra clase de hoy. ¿Quién podría dar esa respuesta? Yo sé que es senior. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad entonces de que sea una corredora? O sea, que sea mujer en el fondo. Si yo hago el análisis para hacer este cálculo de la 3, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Voy a poner este símbolo, disculpen, para no escribir la palabra. Sabiendo, recuerden que cuando es condicionada, yo sé algo. Y este slash me dice que yo sé algo. ¿Qué sé? ¿Qué es senior? Está en esa categoría. Es senior, pero quiero saber cuál es la probabilidad de que sea mujer. ¿Cuál es mi espacio muestral? ¿Los 400 o se reduce mi espacio muestral? Sería 165 porque es el espacio muestral del total de los seniors. ¿Sería 165? Muy bien. Como yo sé que es senior, ese es mi espacio muestral. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea mujer y senior? Mujer y senior. Voy a las mujeres. Senior, ¿cuántas tengo? 90. 90. De un total de 165. Así se analiza este tipo de cálculos en probabilidades. Repito, ¿cuál es la probabilidad de que sea una corredora? Es decir, que sea mujer. Si yo sé que pertenece a esta categoría, ya sabemos que es senior, por lo tanto, mi espacio muestral es 165. No son las 400 personas.
Yo sé que saqué a una persona senior, por lo tanto mi espacio muestral se reduce solo a senior. Y me dice, ¿y cuál será la probabilidad de que sea mujer, es decir, corredora? 90. ¿Por qué tenemos 90 senior? Entre hombres y mujeres, que son 165, 90 de 165. Ese sería mi cálculo. Ahora, aquí la idea es simplificarlo y todo lo demás. Y luego aparecen otras preguntas. Necesito que, de acuerdo a lo que yo analicé en esta primera, ustedes hagan las otras. Si no lo pueden hacer, si les cuesta mucho, tratemos de juntarnos o preguntarme por el chat, por WhatsApp, por donde sea. Quiero que ustedes analicen las siguientes preguntas que aparecen aquí y las respondan. No se las pido que me las manden por correo, pero sí les voy a pedir que las analicen. La otra fue una... ¿La ven? Ahí les voy a dejar la tarea para la casa. Nos estamos pasando 2 minutitos. Ya, me despido. Chicos, prepárense, vean los ejemplos, vean el ejercicio, vean lo del libro. En el libro aparecen las respuestas atrás, así que comparen su respuesta con la del texto. Si tienen la duda, me hablan. No se queden con la duda. Vamos a detener.